perdón. Bien, lo que estás hablando, digamos, como ejemplo, es correcto. El procedimiento tiene que ver con todas esas procedimientos o estrategias, el paso a paso del cómo se hace determinada cuestión. Eso se enseña, ¿o no? Ustedes no enseñan, si enseño carpintería, no enseñan cómo se utiliza la máquina, no enseñan cómo, digamos, tengo que poner la madera para cortar. El cómo tiene que ver con un contenido procedimental. ¿Cómo hacer un presupuesto también, profe? ¿Cómo ¿Sería? hacer un presupuesto también? ¿Y qué es un presupuesto? ¿Qué sería? El conceptual. El conceptual. Porque no es que se trabajan separadamente, se trabajan juntos. A veces se trabajan separados, otras veces juntos. ¿Estamos? Claro, nosotros no hacemos, no tenemos el tipo, tenemos unos como contenido uno solo, me parece a mí. Está bien, no importa que no tengas que separar, o sea, la idea no es separarlos, digamos que tengan que estar separados, pero la idea es que tenga claro que existen 3 tipos de contenido porque son los 3 contenidos que son necesarios enseñar. Profe, ¿puede repetir lo de actitudinales? No lo dije todavía. Ah, bien. No, es que está en esa ahí. En esa estamos viendo. Los procedimentales. Leo. Profe. Sí. Profe. Escucho. Una pregunta, profe. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Acá en los procedimentales, que yo escribí que son los aspectos procedimentales al hacer práctico sustentado teóricamente. ¿Qué pasa cuando... ¿me escucha, profe? Sí, te escucho, te escucho. Cuando, por ejemplo, yo quiero enseñar una práctica, pero la aprendí yo, y veo que dice sustentado teóricamente. Sí. Eso que yo aprendí, pero por mí mismo, no que alguien me lo enseñó. Ajá. Cuando el alumno te pregunta, por ejemplo, ¿de dónde sacaste? ¿De dónde lo aprendiste? Teóricamente, si yo lo escribo, es válido igual. Y si la experiencia te dio buenos resultados. Por eso. Por ejemplo, yo enseñé una bombilla que, por ejemplo, yo enseño orfebrería y hice una bombilla, ¿sí? Un diseño propio, que escribí el paso a paso y se lo enseñé a los alumnos y ellos lo aprendieron. Ajá, bien, ¿sí? bien. Pero es una bombilla que no se ve en el mercado. A mí nadie me lo enseñó, sino que lo aprendí. Bueno, pero ese saber que vos aprendiste, de alguna manera el sustento que tiene es la experiencia, te dio resultados, o sea, sirve. No estás enseñando algo que no sirve. Claro, por eso te decía sustentado teóricamente. Si yo lo escribo, está sustentado igual. Sirve como ejemplo. En este caso sí. Sí, en ese caso sí. Ah, bien. Pero tenés otros sustentos teóricos que tienen que ver con ¿para qué sirve eso? O sea, se supone, vos me decías de una bombilla. Una bombilla, sí, una bombilla de alpaca. Bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué se usa? ¿Qué es una bombilla? Tiene que ver con cuestiones conceptuales que sustentan también, digamos, esa práctica o ese procedimiento. Ah, bien. O sea que es válido el sustento teórico que le doy a los alumnos. Siempre que enseñes algo que sea, digamos, que tenga veracidad y que tenga un resultado positivo. Claro, que tenía la duda esa porque como dice, tiene que estar sustentados teóricamente. Bien. Bueno, siempre hay una excepción a la regla. La cuestión es que, claro, en este caso, ¿no? Pero vos debés, digamos, haber hecho otras indagaciones previas para resolver esto. El conocimiento también se construye a través de la experiencia y después hay quienes lo producen. Quizás lo que vos tenés que hacer es publicarlo en algún lugar. Porque si es
una forma, ¿no?, de utilización y es algo que sirve, tendrías que pensar dónde puedo publicar esto, para que otros también puedan usarlo. ¿Se entiende? Bien. Porque el Sí, 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 construye sí. así. ¿Mm? Claro, lo que pasa es que los alumnos venían haciendo, le pongo un ejemplo, ¿no? Venían haciendo bombillas que ellos veían en todos lados, pero era una bombilla para mí común y corriente. Ajá, Entonces yo diseñé una bombilla en particular bien, y diferente, ajá, y se la enseñé a los alumnos bien, y dio buenos resultados y es más llamativa y más vendible. bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo escribirías ese contenido? ¿Cómo? ¿Cómo lo presentás al contenido? Eh, me enfoqué yo más en lo procedimental, Está bien, pero el ¿cómo proceso de hacer. procedimiento para la construcción de una bombilla? Claro. O sea, lo redactarías, te estoy preguntando, ¿cómo lo redactás para dejarlo expresado en la planificación? ¿Ponés procedimiento para la Bien, construcción de una bombilla? ¿O cómo lo pones? claro. No, coloco, por ejemplo, cuando ya lo voy a planificar, Sí, coloco creación de una bombilla, ajá, ¿sí? bien. Como para que sepan qué es lo que voy a trabajar, ¿sí? Y de ahí arranco con el tipo de material que voy a usar Ujú. y el procedimiento para lograr la bombilla, para lograr el hacer. Bueno, lo que vamos a trabajar es cómo presentás ese contenido en sí, porque en realidad, ¿no?, lo que vos estás haciendo es formas de construir, o sea, formas de construir una bombilla, o procedimientos para Ajá, construir una bombilla, ¿no? sí, Bueno, entonces, tipo de bombilla sería un concepto, pasos para realizar la construcción de la bombilla es el procedimiento. ajá, ¿Está? sí, ¿Sí? sí, sí, Y sí, después, profe, bueno, vas a la actividad que es la construcción de la bombilla. exactamente. Claro, ¿Sí? ahí ya voy a lo práctico. Claro, esa sería la actividad, la situación en sí, pero si vos tenés que definir, ¿no?, el contenido, ¿no?, serían los, digamos, procedimientos para la construcción de una bombilla, ¿no?, o pasos para la construcción de una bombilla. ¿Mm? O estrategias para la Bien, construcción de una bombilla, pero lo definís bien. de esa manera el contenido. Claro, sí, 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 sí. ¿Estamos? Sí, Eso sí, es lo está que quiero definido. decir. Y ahí estás en presencia de un contenido procedimental. Bien. ¿Están? Sí, profe. Bien, les leo lo que dice contenidos procedimentales. Refiere a los aspectos procedimentales, al saber práctico, bueno, sustentado teóricamente. Por ejemplo, secuencia de acciones y operaciones. Cuando yo, pongo un ejemplo, cuando yo le enseño a sumar a un niño en la escuela primaria, hay un procedimiento que estoy enseñando. ¿Estamos? Le enseño cómo. Cuando yo en la escuela primaria le enseño al alumno cómo uso el transportador para definir un triángulo, el ángulo de un triángulo, pero le enseño cómo uso el transportador, estoy enseñando un contenido procedimental. Cuando yo enseño el cómo, no cómo lo hago yo. No la estrategia que utilizo para enseñar. ¿Está? Vuelvo a repetir el ejemplo de la observación. Supongamos que yo les pido a ustedes que vayan a observar a un compañero. Esa es la estrategia que estoy utilizando yo en una actividad. Pero yo no les estoy enseñando cómo se hace una observación. Entonces, a veces hay mucha confusión entre el contenido procedimental y la estrategia de enseñanza que utiliza el docente. Y esto sí quiero que les quede claro. Cuando hablamos de contenidos procedimentales, son las estrategias que yo utilizo, son los contenidos que yo le enseño al alumno. Doy otro ejemplo. Cuando yo a mis alumnos les estoy enseñando cómo se hace un resumen, estoy enseñando un contenido procedimental.
Cuando yo a los alumnos les estoy enseñando cómo se hace un cuadro comparativo, estoy enseñando un contenido procedimental. Ahora, cuando yo utilizo en el pizarrón un cuadro comparativo para enseñar determinado contenido, es la estrategia que yo uso. Hay una diferencia entre una cosa y otra. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Y esto también, que hay procedimientos que son súper rígidos, que sí o sí yo tengo que seguir en el paso a paso, que seguramente en el caso de ustedes, ¿no? Tiene que pasar. Bueno, yo la verdad que no me caracterizo por ser buena haciendo cosas dulces y repostería, soy un desastre, pero sí tengo claro que, por ejemplo, en el caso de la repostería, uno tiene que ser muy estricto en el paso a paso, en las medidas y demás, porque si no, las cosas no salen, ¿no? En cambio, hay otros tipos de procedimientos que son más amplios, que se pueden utilizar salteando un paso o no. Por eso es que se habla de algunos que son más estrictos y otros que son más generales. ¿Estamos? Por favor, pregunten. Sí, profe. La actividad va a ser que elijan un Sí. contenido y den el conceptual procedimental. Profe. Sí. Sí, profe, o sea, por ejemplo, si hablamos de un contenido conceptual, yo por ejemplo de peluquería, diría, por ejemplo, el concepto que es un corte de cabello, ¿no? Perfecto. La definición que es el corte de cabello, ¿no? Bien. Y el contenido procedimental sería cómo yo realizo el corte de cabello, Muy ¿no bien. es cierto? Que yo puedo utilizar desde la observación y poner ejemplos a los alumnos mediante formas o mostrarles, eso ya sería como yo, la técnica que yo les voy a demostrar Bien. a ellos para que ellos puedan realizar y saber cómo se hace el corte de pelo. Bien, muy bien. Y todavía no lo da, pero el contenido actitudinal sería hacer la práctica en sí del corte de cabello. Bueno, vamos a ver si ese es el actitudinal. Vamos a ver. Muy bien, muy claro. Lo escribiste por ahí porque después esta va a ser tu actividad, subir eso. Bueno, vamos entonces a... Sí. Bueno, ok. El procedimental tiene que ver con el saber estar. O sea, tiene que ver con las actitudes, con los valores, con las cuestiones que también nosotros cuando enseñamos son contenidos que trabajamos. El valorar el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto por el otro, el compañerismo, por ejemplo, en el caso de la observación que yo les daba como ejemplo. El contenido conceptual sería definición de observación. El contenido procedimental sería pasos para realizar una observación. Y el contenido actitudinal sería el valor o la importancia de la observación en un trabajo de investigación. Por ejemplo, en el caso del corte de cabello, ¿cuál sería entonces el actitudinal? No es el hacerlo es la práctica. Dice, recién... Disculpe, a ver, usted recién leyó, estaba diciendo que el valor de la importancia de la observación, no alcancé a escribir, de un trabajo... De la observación en un trabajo de investigación. O sea, vendría a ser cómo yo investigo qué va a ser ese corte de cabello, de qué manera yo lo puedo hacer. No. Tiene que ver con la actitud. Las actitudes tienen que ver con la manera de actuar de la persona. Tiene que ver con... Si va a ser profesional, Profe, sería, por ejemplo, cómo yo le voy explicando al alumno que tiene que cortar el pelo de cierta manera, con cierta postura. No, ese es el procedimiento. A ver, profe, yo traigo un ejemplo de... Valores. Usted, profe, dice que traigo un va a ser ejemplo de valores, metodología. normas y actitudes. Entonces, el aprender a hacer.
¿No El, es cierto? el saber estar, el aprender a hacer es el procedimiento. Claro, tiene que ver con lo que no se puede representar, digamos, en un paso. La responsabilidad del estudiante, eso es una actitud, Esa es una... son valores, digamos, ¿Va a ser para tener el profesional momento de al ejercer. realizarlo? Sí, también. ¿Mm? Fíjense Por que ejemplo, las profe. actitudes, les cierro esto para que un poco les quede más claro. Los contenidos actitudinales, a diferencia del conceptual y el procedimental, en donde es específico para una sola cosa, probablemente la actitudinal esté atravesando todo el año, todo mi curso. Si yo considero que el ser peluquero implica ser respetuoso con el cliente o ser respetuoso y responsable en el cumplimiento de la tarea, en la clase de corte de pelo no se adquiere, implica que este contenido actitudinal va a tener que estar presente en todos los contenidos que yo enseño a lo largo del curso. Porque tiene que ver... Profe, tiene que ver con esto de la participación en clase, con todo eso. Todo eso. Tiene que ver el respeto por las normas de convivencia. Exactamente, con eso. ¿Cómo se posicionan frente a un error? Exactamente. Postura ante un conflicto, si se generara, ¿no? ¿Cómo, Itatí? Bueno, esperemos a que la niña Itatí deje de llorar. Tiene que ver con valores, tienen que ver con la relación con los otros, tienen que ver con la relación que yo establezco con mi trabajo. En este caso, por ejemplo, de ustedes, tiene que ver con que sean responsables en el cumplimiento de la asistencia los sábados. En el caso mío tiene que ver con el compromiso, ¿no?, en la organización de los contenidos que les voy a enseñar. ¿Estamos? Profe, consulta, ¿estos contenidos no se plasman en la planificación o sí? Sí, sí, se deberían plasmar. ¿Sí? ¿Y cómo los plasma? Perdón, no, porque estoy media que yo estoy como que tengo que rever toda la planificación y esto como nuevo. ¿Y cómo lo plasmamos en la planificación? Y pones así, responsabilidad en el cumplimiento de las tareas. Y después cuando vos vas a evaluar, evaluás eso también. Y ahí hay un criterio. Okay. ¿Cómo se enseñan? Ahí es otra cuestión, porque, a ver, miren, les voy a dar un ejemplo. Si yo les enseño una definición de lo que implica ser solidario, ¿qué es la solidaridad? Estoy enseñando un contenido conceptual, ¿o no? Si yo en una clase vengo y les defino qué es la solidaridad, estoy enseñando un contenido conceptual. ¿Está? Ser solidario no se enseña, o sea, yo no soy solidario porque sepa lo que es la solidaridad. Soy solidario y lo expreso a través de actos, de acciones, de mi relación con los otros, de que porque yo no tengo una lapicera y tengo que escribir y entonces le presto la lapicera al otro, y eso me muestra que tengo una conducta solidaria hacia el otro. ¿Cómo se aprenden esas cosas y cómo se enseñan? Y se enseñan a través del ejemplo. Porque si yo, docente, ¿no?, enseño que es importante el escuchar al otro, ¿no?, el respetar la opinión del otro, el ser solidario con el otro, y yo como docente en mis relaciones con mis alumnos no lo soy, ¿qué le puedo llegar a enseñar? Nada. Profe, eso tiene que ver también, perdón, con el tema de la metodología de trabajo, generar estimular a los alumnos a que tengan ese espíritu colaborativo, hacerlos trabajar en grupo y todo. ¿Entra todo eso en...? Esas serían las estrategias que vos utilizás, que serían metodologías de enseñanza, para ayudar a construir ese contenido actitudinal. Bien.
¿Está? Gracias, Profesora, o sea que, a ver si me queda claro. A Los ver, contenidos actitudinales sería el interés, el esmero y la dedicación que le pone el alumno ante esa determinada tarea. exactamente. Exactamente. Y eso hay que ayudar a construirlo también. O sea que, empezando desde cero, sería, vuelvo a lo mío que es la peluquería como para situarme, ¿no? Dale, dale. Entonces sería, los contenidos conceptuales sería, por ejemplo, el corte de cabello, ¿no? Sí. Yo defino qué es un corte de cabello. Ok. Los contenidos procedimentales sería la acción que yo, o la estrategia, o cómo voy a hacer el corte de cabello. Y los contenidos actitudinales es lo que el alumno, el interés, el esmero, la dedicación que el alumno le va a poner para realizar el corte de cabello o la tarea áulica de la clase. Bien. ¿Sí? Vos ¿Así? tenés que hacer, está bien. Pero, profe, ahí donde ella dice procedimentales, es cómo ella le va a enseñar a los alumnos a cortar el cabello. Eso le quiero aclarar. Sí, El procedimental es la estrategia que vos le vas a enseñar al alumno. ¿Estamos? Sí. Sí. Capaz que lo leí por justo lo mismo. Claro, no. Cómo yo le enseño es la estrategia que usás vos para enseñanza, es tu metodología de enseñanza. ¿Está? El contenido es lo que se enseña. Tienen que preguntar, ¿qué enseño? ¿Qué le voy a enseñar al alumno? ¿Qué pienso transmitirle al alumno? ¿Le voy a transmitir una información? ¿Le voy a transmitir una forma o una estrategia? ¿O un cómo hacer determinada cosa? ¿No? Y le voy a transmitir también valores. Profe. Ya uno, esperen que abro porque me gusta ver quién es el que habla, por lo menos. Aunque Voy segundo. No sé quién habló. No, habla Guille, habla. Bien, Guille. Dale, una consulta. En relación con estos contenidos procedimentales, porque si tiene que ver con la ética y con algunas, procedimentales no, actitudinales. Sí. Hay una línea ahí medio complicada, medio fina, en donde uno también tiene que decir, bueno, cuándo una actitud está bien o está mal. Y en función, ¿cuál es el criterio para determinar si esa actitud está bien o está mal? Pongo un ejemplo que me pasó a mí, por ejemplo. Yo no puedo, es difícil trazar una línea cuando un alumno te cuestiona algo y la manera en que lo hace. El cuestionamiento para mí no está mal. Por ahí la forma es lo que uno puede llegar a corregir, pero ¿por qué? Porque la forma en que lo hace puede obstruir el proceso de aprendizaje. Sí. Digo, si el criterio, para pensar esto, ¿no? Lo estoy tirando como para reflexionarlo, no estoy diciendo si está bien o está mal. Me refiero a que como nosotros estamos en una posición de docente y un poco evaluando estos contenidos, o transmitiéndolos, o construyéndolos junto con el estudiante, hay una línea medio delgada donde uno empieza a decir, bueno, hasta acá sí está bien, hasta acá está mal, esto se enseña así, o esto no. Y nos ha pasado a todos, por lo menos a mí cuando era estudiante en la secundaria, de tener que rivalizar a veces con una docente y que la docente diga, no, me está faltando el respeto, cuando en realidad yo solamente le estaba cuestionando algo respetuosamente, tranquilo, pero bueno, lo entendía como una falta de respeto y ahí es como, bueno, el contenido actitudinal tuyo es malo, tenés que aprender algo. Digo, ¿me expliqué bien más o menos cuál es el conflicto con estos contenidos? Estés bien, y yo te recuerdo que cuando hablábamos de enseñanza, una de las definiciones de enseñanza que planteamos fue que la enseñanza era una actividad humana que comprometía ética y moralmente a quien la enseña. O sea que la enseñanza es una actividad compleja, ¿sí? Que compromete moralmente, se va a cortar dentro de un ratito, que compromete moralmente a quien la enseña. O sea, nosotros no somos... o sea, estamos como atravesados por esas cosas, ¿no? Y por eso es que ser docente no es tan simple. Eso puedo decirte. ¿Se entiende, Guille? Porque...
Sí, sí, o sea que digamos que también es un conflicto para nosotros. Pensemos cuál es el rol nuestro y pensemos cuáles son las actitudes nuestras. Sobre todo las cuestiones actitudinales solo se aprenden con, digamos, a través del ejemplo y del practicarlo. Sí, Daniel. Sí, lo que yo quería comentar es que, por ejemplo, cuando yo estoy dando música en camarero de salón, y la primera parte que empezamos a hablar es acerca de los principios de la hospitalidad y de atención, principalmente lo que estamos haciendo. Ajá. Y por ahí habla mucho acerca de lo que es, o sea, la aptitud que tiene que tener no solamente el cocinero como, o sea, el mozo como profesional, sino también como persona, o como que también son fundamentos que se pueden ocupar dentro del cursado. Muy bien. Yo el primer curso que he hecho en el primer cuatrimestre, salieron muy buenas, o sea, ahora lo estoy viendo porque estamos haciendo las prácticas con la gente, pero la verdad que me he encontrado con muy buenos valores humanos dentro de todo, por el hecho de la personalidad, el compañerismo, la camaradería que hay dentro de los alumnos, entre ellos, o sea, para trabajar. Porque también una parte habla acerca del trabajo en equipo, y la verdad que me he encontrado con un muy buen equipo de trabajo, y que yo sé que si ellos van a salir a trabajar, lo van a hacer de la misma forma que lo están haciendo en las prácticas. Y eso me ha dado un comportamiento a mí, por el hecho de decir, wow, o sea, re buen equipo, re buen grupo de personas que me he encontrado y que han hecho este curso y que lo están demostrando hoy por hoy. Y ahora en el segundo grupo, que ya estoy empezando la parte teórica, siempre yo le digo que empiezo haciendo hincapié con los principios de la hospitalidad y de la atención. Bueno, ahí y estás me encuentro cada evolución. Disculpame, Daniel, ahí cuando vos estás trabajando Sí. eso, estás trabajando un contenido actitudinal. ¿Lo ven? Ahí estás Perfecto. trabajando un contenido actitudinal. Y después lo estás evaluando en la práctica. Perfecto. Es que no Ahí se ve, ahí lo entiendo mucho mejor. Hablás todo el tiempo, ¿me entendés? Lo que decía, Claro. por ejemplo, Guille, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de emitir juicios críticos. O sea, si yo, digamos, quiero trabajar, que el alumno pueda construir juicios críticos, tengo que darle espacio para que construya juicios críticos. Si no, estoy diciendo una cosa por otra. Pero, digamos, el valor de la tarea, el ser responsable en la tarea, el cumplimiento, ¿no? El trabajo en equipo, el cuidado de los elementos o de los materiales de trabajo, son todas cuestiones que tienen que ver con valores, también con las reglas, el cumplimiento de las reglas, ¿no? O de las normas, para desarrollar una determinada actividad o para estar dentro de un espacio. Son todas cuestiones que tienen que ver con los contenidos actitudinales. Mariela, ¿querés decir algo? Mariela Muratone. ¿Estamos hasta ahí? No, Bien, Daniel. no, nada. Bueno. Profe. Sí. Yo iba a dar el ejemplo, porque como estoy como Anaí, en lo mío, ¿no? Bien. Por ejemplo, damos elementos de protección personal. Bien. Después, ¿cómo utilizarlos? Y Bien. los actitudinales sería la responsabilidad del alumno para utilizar esos elementos. Bien. Ser responsable sería responsabilidad en la utilización de los elementos. Ah, está, ya lo entendí ahora. Gracias, profe. Muy bien. Porque por ahí es más fácil hacerlo desde el punto de vista de uno, ¿no? No, totalmente. Por eso yo los ejemplos que les doy desde yo fui profesora de prácticas y residencias en las escuelas primarias de acá de Cutralcó durante más de 20 años, y profesora de práctica como 10. O sea, toda mi vida he trabajado en las escuelas primarias, por eso es que los ejemplos que les doy, se los doy desde ese lugar.
cada uno desde su lugar. Profe. Y la cuestión es, a ver, cuando yo estoy aprendiendo a identificar esos contenidos, a veces me sirve poder escribirlos a los 3 por separado, ¿está? Cuando uno ya tiene claro que el contenido tiene que... Sí, Angélica. Ahí le escuchaba a Marina que ella dice, en lo procedimental, es como el alumno utiliza los elementos. Es solo con respecto a cómo utilizar los elementos. ¿Cuál sería cómo lo escribe? Utilización o formas, no. Utilización de elementos, no sé qué es. El cómo se utilizan. Procedimientos para utilizar los elementos. Por ejemplo, Angie, vos decís, ¿qué son los elementos? Le decís que son los elementos. Después, no sé, ¿cómo colocarse el arnés? Una cosa así. Claro. Procedimiento para no poner en la planificación cómo, le pones procedimiento para la colocación del arnés. Bien. ¿Y lo actitudinal ahí, Marina? Marina. Es decir, si la responsabilidad de utilizar el elemento cuando va a realizar el trabajo, o no. Responsabilidad en la utilización del elemento. ¿Qué es lo que va a hacer Marina? Les va a, mientras están, digamos, trabajando, están haciendo el procedimiento y todo lo demás, ¿no? Va a trabajar también en la cuestión de ser responsables, ¿no? En la forma en que lo utilizan. Cuando vaya a hacer la evaluación, ¿no? También va a tener en cuenta si fue o no responsable. Y ese es un criterio. Pero también ahí ella tiene que evaluar esto que hablábamos de las normas de convivencia en el grupo. Claro. Todo eso tiene que ver. Sí, porque en lo actitudinal van a haber contenidos actitudinales que atraviesan y están presentes en todo, porque vos vas quizás a trabajar en esto de la colaboración en los trabajos grupales, la responsabilidad y cumplimiento en las tareas, que son cuestiones que quizás van a estar presentes a lo largo del curso, y después cuando trabajás cada contenido, siempre hay cuestiones que tienen que ver con la valoración misma del contenido, o de la situación que se está aprendiendo. ¿Estamos? Ahora sí. Estos tipos de contenidos actitudinales. Bien. Claro, y cada taller necesita trabajar, ahí como puso Nelson, contenidos actitudinales, está referido al desempeño como profesional del egresado. Depende de qué tipo de profesional estás pensando, es la actitud que vos querés desarrollar para ese profesional. Exactamente, y eso lo vas a estar como trabajando y retrabajando y retrabajando y retrabajando en todos los otros contenidos que enseñes. Perfecto. A ver, esta cuestión de desmembrar el contenido de esta forma, como les decía, tiene que ver para que nos demos cuenta de qué es un contenido y que existen distintos tipos de contenidos y que debo intentar siempre apuntar al desarrollo de estos 3 contenidos. Por supuesto que en función de qué es lo que quiero enseñar, a veces se prioriza más uno que otro, ¿no? Y a veces va a estar presente uno, y a veces va a estar presente otro, o a veces van a estar presentes los 3. Por eso es que este ejercicio, cuando yo empiezo, es bueno que los pueda identificar. Cuando yo ya lo tengo claro, yo, por ejemplo, puedo poner la observación y punto. Porque yo sé que cuando enseñe la observación voy a dar una definición, voy a enseñar cómo y voy a trabajar el valor de la observación. ¿Se entiende? Profe, disculpe, ¿sabe que me entró la duda? Porque en los 3 contenidos que tenemos entra el saber o el saber hacer. Sí.